Ya no nos pusimos de acuerdo para iniciar esta transmisión. En realidad, pues no necesitamos propiamente un ritmo. Hay una cascada de eventos que marcan el versus del día de hoy, una cascada de eventos que empiezan la tarde-noche del sábado, que siguen durante el domingo, y una buena parte, más bien todo el domingo y hasta el día de hoy. Todavía hace unos minutos estaba Perla Velázquez en Café Noticias con Dani Barragán, analizando la conferencia de prensa que se había dado con los últimos detalles. Diría, aunque te cedo la palabra para que des una actualización, Perla, pero diría dos cosas que resaltan. Una, no se ha identificado al asesino, al sicario, pues, a cargo del asesinato del alcalde. Tiene entre 17 y 18 años. Están dando a conocer los tatuajes para que, pues, la gente más o menos, si eso sirve de pista para identificarlo, pues lo que sea así, y más lo que tú agregues. Así es, Ale, Ana Lilia, Lina, muy buenos días en este lunes 3 de noviembre, que sí, el ánimo no se encuentra, creo que en su mejor momento después de todo esto que estamos viviendo, y con esta conferencia también de prensa que acaban de dar autoridades de la Secretaría de Seguridad de Michoacán, y también estuvo ahí presente el gobernador de esta entidad, Alfredo Bedoya, que él mencionaba las veces que había asistido, casi 20 en los últimos meses, ahí a este municipio, a Uruapan, en donde había estado acompañando al presidente municipal, mostrándole también apoyo para la estrategia de seguridad que él mantenía, y con los resultados. Se presentan una serie de videos en la conferencia de prensa, que es ya parte de lo que decías hace un momento, Ale, el recorrido que toma este agresor desde que sale, desde que entra ya en la visión de las cámaras del C5, hacen un recorrido de cuáles fueron las principales acciones que estuvo emitiendo. Estuvo hospedado en un hotel cercano a la zona de este asesinato, hasta que detona el arma. Incluso se muestra también distintas ocasiones cuando intentaba cometer el crimen, pero también por la cantidad de gente que se había dado cita para esta festividad de las velas ahí en Uruapan, Michoacán, fue que elige un momento en el cual pues se aleja un tanto la gente, y además ya se da esta agresión. Son los últimos datos que se dan a conocer por parte de las autoridades, y también datos pues que poco a poco van a ir mostrando el actuar de las personas que fueron parte de la agresión, y no nada más quienes ejecutan, sino también buscar a este autor intelectual, quién está detrás del ataque, de este asesinato, del crimen que sucede el pasado sábado 1 de noviembre en contra del presidente municipal, del alcalde de ahí de Uruapan, Carlos Manzo, un personaje que yo creo que vamos a ahondar más adelante también en quién era, cómo era esta estrategia de seguridad que tenía, pero claro que está conmocionando también no solamente a la esfera social, sino también a la esfera política, ¿no? O sea, por un lado vemos la respuesta que se está dando por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum y su gobierno, su gabinete de seguridad, pero por el otro lado también estamos comenzando a ver el actuar de cada una de las personas de la oposición, cómo toman estos elementos para justamente empezar con el olvido de lo que deja la guerra contra el narcotráfico. Recientemente también hemos visto pues cómo se dan las acciones por parte de la oposición en esta visión carroñera que tienen. La presidenta Claudia Sheinbaum decía esta mañana, actúan como buitres debido a las acciones que emprenden sin lamentar el asesinato, solamente también actuar por lanzarse en contra del actual gobierno. Vienen y olvidan todo lo que sucedió con esta guerra en contra del narco. Creo que la presidenta deja claro muchos puntos esta mañana, sobre todo también hablando de cómo es su estrategia de seguridad basada en la inteligencia y no en ejecuciones extrajudiciales, como anteriormente lo vimos con esta guerra de Felipe Calderón, y cómo se va recrudeciendo la violencia en una entidad como es Michoacán, desde que en 2006, con tal también de que Felipe Calderón justo se vea como ese presidente que había sido supuestamente
precisamente electo por la ciudadanía, lanza esta guerra el 1 de diciembre del 2006, pero en realidad lo que veíamos era también a un personaje que necesitaba que fuera legítimo por alguna parte, ¿no? Lanza esta guerra, un sistema también en el cual pues hubo muchas desapariciones, costó muchísimo dinero a las arcas públicas para que se diera esta estrategia de seguridad que supuestamente tenía, pero que en realidad no había nada en esa estrategia. Hoy, como decía la presidenta, recuerda ese momento y dice no más ejecuciones extrajudiciales, y creo que ese es uno de los puntos que hay que reconocer, que la estrategia va avanzando y que también en los primeros años del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador lo que se buscaba era identificar cuáles son las causas de esta violencia, ¿no? De esta ola. Sabíamos también al término de esa administración que era el talón de Aquiles el tema de la violencia y que con esos números en rojo arrancaba la administración de la presidenta, pero que iba a costar más trabajo al momento ya de cambiar esta estrategia y de decir, claro, sí estamos atacando las raíces, las causas, pero también vamos a hacerlo con otros elementos como es la investigación y una estrategia con inteligencia, ¿no? Por parte de el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Esto por un punto, y por el otro también, estos crímenes muchas veces lo que vemos es que no encuentran una condena. Pareciera que para las personas que los cometen lo pueden seguir haciendo porque no hay un castigo. Y esto tiende también a lo que veíamos anteriormente con el Poder Judicial. Veíamos en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador una serie de liberaciones que hubo para distintos personajes que habían cometido crímenes, que estaban o que eran parte de células delictivas, y que también eso cobraba eco dentro de estas células criminales. Con todo este cambio que viene con la reforma al Poder Judicial, esperemos que eso se detenga, que no avance, y creo que la presidenta también es muy consciente al momento de decir toda la justicia para este caso y que no quede en la impunidad, porque ya tenemos un nuevo Poder Judicial y vamos a ver si en efecto sí puede actuar para que en realidad haya esta serie de justicias. Entonces, a mí me gustaría por un lado hablar sobre eso, sobre lo que está sucediendo con el gobierno, y por el otro lado también las acciones que hay por parte de la oposición, que insisto, o sea, solamente se están mostrando como esas personas carroñeras que lo único que buscan es un error para exaltarlo y sumarlo, pero que no se acuerdan de todo lo que hubo con la guerra contra el narcotráfico. Incluso en Café y Noticias les pasábamos el fragmento completo cuando era diputado de Morena, Carlos Manso, y él decía es culpa de la estrategia de Felipe Calderón y Margarita Zavala que estén de Michoacán sumergido en esa ola de violencia en la cual se encuentra y que se fue recrudeciendo a lo largo de estos años. Híjole, yo creo que son un montón de datos, ¿no? Primero, pues volver a insistir esto que dices, y yo creo que hay que dejarlo bien claro, ¿no? Una cosa es el tema de seguridad y la otra, los medios de comunicación, siendo los medios de comunicación que están ahí como buitres esperando cualquier cosa, y que lo decía la presidenta, ni siquiera hay condolencias, simplemente es pues hacer, ¿no? Pues escándalo de esto, y poco se retoma, ¿no? Decíamos en los avances, poco se retoma esta parte de la memoria de cómo llegamos aquí, de lo que ha implicado, primero de lo que implica económicamente Michoacán, con toda la producción de aguacate, de limón, ¿no? Que ha llevado también pues a hacer la propia condena, ¿no? De estos pueblos, bueno, además de decir de la madera y demás, que eso ha llevado a temas de extorsión, ¿no? No se diga también a esta parte de Tierra Caliente, en donde ya también lleva sumida en esta violencia durante tantos años. Pero algo que destacaba también la presidenta en su informe hace unas semanas era que uno de los estados en donde se había disminuido los homicidios dolosos con bastante, diría yo, pues notoriedad al menos, era justamente también Michoacán, ¿no? Había lugares donde yo sigo pensando que debería de ser caso ya de estudio, como Zacatecas, que hablaba de más del 80% de disminución de los homicidios dolosos. En el caso de Michoacán era 40%, y esto tiene que ver con la estrategia de seguridad que se ha implementado desde, pues al menos con bastante éxito, me atrevería a decir, durante el último año, pero vale recordar que pues la estrategia pues tiene 6 años, y que en esos
primeros 6 años del sexenio del presidente López Obrador, lo que se hizo fue al menos empezar a sostener y por primera vez a disminuir esos índices, ¿no?, que habían venido a la alza desde ese 2006, que lo que hacen es copiar y pegar la estrategia que se lleva a cabo en los 90s en Colombia, con el Plan Colombia. Le cambian el nombre y nos lo recetan como Iniciativa Mérida, ¿no? Entonces también ahí poner el acento de cómo llegamos aquí. Ahora, más allá de los medios de comunicación, hay otro actor que se monta directamente en todo esto, que es Estados Unidos, ¿no? Sale Christopher Landau, que era pues embajador de México y que hoy está en lo que es la Cancillería, el Departamento de Estado en Estados Unidos, en donde viene a decir que pues recibamos la ayuda, ¿no?, de Estados Unidos, y lo que dice la presidenta es, en efecto, eso está dentro del marco de entendimiento de seguridad México-Estados Unidos, no tienen por qué estarlo utilizando, pero bueno, sabemos que Estados Unidos es igual que los medios de comunicación y aprovechan cualquier incidente, ¿no? Recordemos que también el propio Marco Rubio se pronunció diciendo sobre la Ciudad de México cuando asesinaron a Jimena y a José aquí en la ciudad, cercanos a Clara Brugada. También hablaron de cómo es que Estados Unidos podía, ¿no?, meter su cuchara aquí en México. Entonces, Estados Unidos también hace estos anuncios, la presidenta, el propio Harfuch también dicen, bueno, se van a recibir sí la cooperación, pero eso ya está dentro de un marco de entendimiento. Y esa guerra contra el narco también Estados Unidos jugó un rol fundamental con la aplicación, la presión para que esto se llevara a cabo, y no hay que olvidar que parte de lo que nos deja WikiLeaks en ese momento, todos estos todos estos documentos que se filtran gracias a esta plataforma fundada por el periodista Julian Assange, lo que hace es decirnos que toda la seguridad de México pues se la pusieron en bandeja de plata, ¿no?, a Estados Unidos durante la administración de Felipe Calderón, y mucha fue planeada también por el propio Estados Unidos. Entonces, un poco poner todos los actores sobre la mesa para que ahora que están hablando, ¿no?, incluso los propios medios de comunicación con el pacto de silencio que tuvieron, en donde no se difundía como ahora se está difundiendo lo que está ocurriendo, también fueron cómplices de esto, ¿no? Para arrancar, yo pondría eso sobre la mesa. Pues yo primero sí quisiera expresar mis condolencias a la familia de Carlos Manso. Una tragedia lo que ocurre en Uruapan, lo que ocurrió en Michoacán. Una tragedia que debemos plantear en esos términos desde mi punto de vista, porque hay un mensaje muy grave dentro de este crimen, que es el crimen mismo, por supuesto, y es todo lo que hay alrededor de ese crimen, es la circunstancia en la que estamos viendo, sí, tristemente, que parte de la clase política utiliza estas tragedias para sacar raja política, y eso es totalmente deslenable. Y creo que también es preciso decirlo. Qué triste que parte de nuestra clase política esté esperando este tipo de tragedias, este tipo de situaciones que tienen hoy a una familia en duelo para llevar agua a su molino. Dicho lo anterior, bueno, plantear que Carlos Manso representaba una figura que estaba creciendo en popularidad en su alcaldía en Michoacán, por el perfil mismo de él, ya se ha comentado, él fue diputado federal del año 2021 al 2024, después él por Morena, y después él se lanza como alcalde independiente para la presencia municipal de Uruapan, y como independiente alcanza más del 60% de la votación, lo cual lo coloca en un nivel de popularidad muy alto, y esto tenía que ver con el perfil de él mismo, con el tipo de mensajes que él mandaba para una población, que esta es la parte que yo quiero destacar, una población que lleva ya muchos años lastimada por la criminalidad. Uruapan es una región donde, has comentado, Alina, el principal cultivo es el aguacate, es su principal cultivo, y le llaman el oro verde también, y el limón. Y precisamente en ese mercado
en ese sector de la producción es donde se ha concentrado más un problema que vimos que se fue generalizando en el país y lo reconocieron las propias autoridades, que es el tema de la extorsión. Una problemática que tiene su origen, y quisiera referirme a esos orígenes para entender esta dinámica de delito. Porque esta dinámica de delito va más allá del hombre que con un arma está amenazando para que le paguen la extorsión. Tiene que ver con criminalidad, sí violenta, pero también con criminalidad de cuello blanco, que es donde se lavan los recursos de todo, de este tipo de delitos. El crimen de extorsión o el derecho de piso surge en Italia entre la mafia siciliana, que era precisamente el cobrar piso entre la mafia siciliana, que se le imponía a los vendedores, a los comerciantes en los mercados. Fue una de las vías mediante la cual la mafia italiana de la región de Sicilia empezó a tener mucho más recursos. Surgieron después movimientos de la sociedad civil que le llamaban adiós al piso, que era una manera de oponerse a ese pago de extorsión. Comentaban el caso de Colombia, donde los grupos de autodefensas, precisamente, y esto tiene mucho que ver con lo que ha ocurrido en Michoacán, los grupos de autodefensas empiezan a utilizar esas dinámicas de cobro de piso también. Y estas estructuras en Michoacán empieza a proliferar a partir de grupos criminales como la familia michoacana. De hecho, ese es parte del origen de este delito que se fue expandiendo por muchas entidades y que tuvo un crecimiento exponencial, diría yo, ante silencios, ante complicidades de autoridades. Y aquí entra otra problemática que se ha planteado y que ha reconocido la propia autoridad. Primero, un delito que no siempre se denuncia o que difícilmente se denunciaba. ¿Por qué? Por miedo, por la naturaleza misma del delito, por la mecánica del delito, que consiste en amenazar si se denunciaba, o porque la gente se daba cuenta que muchas veces quienes estaban participando en ese cobro de piso eran también agentes del Estado, policías municipales o a nivel federal, o que se daba carpetazo a los asuntos. Y aquí quiero retomar otro punto que planteó Perla y que comenta hoy la presidenta en la conferencia mañanera, el tema del Poder Judicial. Primero, tenemos un delito que es el de extorsión, que a Michoacán lo ha lacerado muchísimo y en estas regiones aún más a los productores, y que después, bueno, no había condiciones para denuncias. Recordemos que la Estrategia Nacional contra la Extorsión es algo muy reciente. Y entonces se inhibía esa denuncia, y cuando se llegaba a denunciar, no se procedía, y cuando se llegaba a proceder esa integración de carpetas de investigación, el Poder Judicial tenía una dilación enorme. Y lo que estoy planteando es con base en dato duro que he revisado de cifras de incidencia, de denuncia, y lo puede verificar la audiencia también. Son las cifras que están abiertas en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y después yo me di a la tarea de hacer un cruce de datos con el número de casos que llegaban al Poder Judicial. Y eran mínimo ese número de casos, y mínimo aún el que procedía para un proceso ya de encarcelamiento, y mínimo, mucho menor, los que llegaban a una sentencia. Entonces he explicado toda esta dinámica que lo que ha creado es darle fuerza a este delito que recién se está planteando como una estrategia nacional, que es preciso y que necesitamos ver resultados más inmediatos en este tema de la extorsión, pero que tiene que ver no solo con el que existan mecanismos de denuncia, sino con un poder judicial fortalecido para procesar estos casos. Hice toda esta exposición de la problemática porque me parece que es uno de los puntos clave que de alguna manera, bueno, se relaciona con este caso también, porque precisamente lo que Carlos Manso denunciaba era ese nivel de extorsión que tanto lastimaba a la gente.
y por eso estamos viendo también expresiones por parte de la ciudadanía, no me refiero a los políticos carroñeros, sino por parte de la ciudadanía, que se muestran muy lastimados. Y ante esta situación, pues es preciso las respuestas por parte de la autoridad. Hoy se han planteado explicaciones, se dieron algunos ya informes también, pero me parece que es un tema que ojalá tuviéramos una clase política a la altura para no pretender sacar raja política y el oportunismo de Estados Unidos. Y hasta aquí cierro mi intervención. Bueno, yo abriría con el tema de Estados Unidos, justamente ahí donde lo dejas, porque no solamente es lo de Christopher Landau de ayer, sino que hoy amanece NBC News con un texto que dice que según funcionarios estadounidenses, tanto actuales como anteriores, el gobierno de Trump planea una nueva misión contra los cárteles. ¿Qué incluye esta nueva misión según un texto de Kearney Kube, Dan DeLuz y London Lubold? Dicen que incluye una participación directa en suelo mexicano, enviar tropas y oficiales de inteligencia a México para alcanzar objetivos de combatir supuestamente la droga. La primera vez que yo cubrí temas de narcotráfico en piso, digamos, me tocó estar la primera vez que cubrí, ya estando en la Ciudad de México, porque pues, Juárez cubres eso normalmente, sobre todo si es policíaco, como fue mi caso. Me tocó ir a Michoacán por los Valencia. Estaba el cártel del Milenio, todavía no se le llamaba ni siquiera cártel del Milenio, se le llamaría después, eran los Valencia, y estaban identificados por la DEA. Y luego en el paso del tiempo nacieron los Nazarios Moreno, la Tuta, vinieron los Quiques Plancarte y todo ese clan, los Plancarte que siguen operando hasta el día de hoy, el cártel de Michoacán propiamente se convirtió después en los Caballeros Templarios, después regresó a ser Michoacán, o sea, el cártel de Michoacán, es decir, la bronca, estoy hablando el cártel de los Valencia eran mediados de los 90s. Estamos hablando de hace 30 años. Imagínense ustedes. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que es un problema muy viejo, nada más que ahora tenemos un problema real, que son los gringos. Están buscando cualquier justificación para meter mano en México. Les gusta, de por sí tienen esa tentación permanente, quieren meter las narices en México todo el tiempo, los gringos quieren estar aquí, quieren meterse la nariz y estar aquí. Cualquier pretexto es bueno porque seguramente ven negocio, no se van a meter porque no ven negocio, están viendo seguramente negocio, algo están viendo, controlar minas, controlar los bosques, controlar playas, controlar lo que sea. Los gringos siempre están pensando en cómo sacarle dinero a los otros, cómo expoliar pueblos, cómo robarles el petróleo, cómo robarles la plata, el oro. Si se meten a África es por los diamantes, si se meten a Oriente Medio es por el petróleo, si se meten es decir, siempre están atentos a ver cómo pueden expoliar a los pueblos. El tema es que yo creo que si hay una gran prisa del gobierno de la presidenta Sheinbaum, como lo había con López Obrador, una prisa porque funcione la estrategia. La estrategia tiene que funcionar, no hay manera de que no funcione. Omar García Harfuch tiene que hacer su papel. Las Fuerzas Armadas tienen que hacer su papel. La Fiscalía, desgraciadamente, es ese vacío que está ahí, ese ente o ese hoyo negro, por desgracia, digo por desgracia porque podría perfectamente haber alguien ahí si este hombre renunciara, pero la presidenta no lo va a quitar, hombre, pues no puede romper, digamos, con la autonomía de la Fiscalía. No, Alejandro Gertz Manero debe renunciar y de permitir que una nueva generación de mexicanos asuma la Fiscalía ante un riesgo de seguridad nacional como el que tenemos. Tenemos un problema
problema de seguridad nacional que es muy fuerte. ¿No se da cuenta Alejandro Gertz Manero? Pues no se da cuenta, evidentemente. O a lo mejor se da cuenta y efectivamente está más bien jugando. Alejandro Gertz Manero es un hoyo y es un problema. Es muy angustiante lo que sucede en torno a él porque obviamente tiene toda la anuencia de la oposición y de los medios. ¿Cuándo critica la prensa a Alejandro Gertz Manero? ¿Cuándo lo critica el PAN o el PRI o Movimiento Ciudadano? ¿Cuándo han visto ustedes una declaración contra Alejandro Gertz Manero de la oposición? Nunca, porque mientras siga siendo ese hoyo negro que ha sido Alejandro Gertz Manero durante 6, 7 años ya, mientras siga siendo este personaje que es, va a satisfacer perfectamente a la oposición y a la prensa, porque eso es lo que quieren, que fracase. Mientras siga filtrando a modo a ciertos medios los expedientes que ellos quieren filtrar. Claro, sí, eso está sucediendo. Bueno, y de siempre. Bueno, el tema Alejandro Gertz Manero es, digamos, vamos a tratarlo como un hoyo negro, como una zona gris, oscura, ahí, sobre la que va a haber que esperar a que se resuelva, o sea, que se resuelva por sí mismo, porque no creo yo que la presidenta quiera quitar a Alejandro Gertz Manero, no la veo haciendo eso, sugiriéndole que renuncie, no lo veo, desgraciadamente. Yo lo habría quitado al año 2, no lo hizo el presidente López Obrador, bueno, ni modo, ahí está, el hoyo negro ahí va a permanecer, pero hay que compensar vía las Fuerzas Armadas, vía Omar García Harfuch, y sí hacer una estrategia, más bien, enfatizar en la estrategia hasta que funcione. A diferencia de la mayoría de las cosas que tú puedes hacer cuando se trata de políticas públicas, de un plumazo, por decir, prometimos convertir los derechos de las mujeres indígenas en derechos constitucionales. Bueno, es un tema que se arregla de alguna manera a nivel cupular. Tú lo arreglas en el Congreso, lo arreglas en la Cámara de Diputados, lo arreglas en el Senado de la República, mandas una iniciativa, logras el consenso y entonces apruebas una cosa así. O sea, es relativamente fácil, digamos, cuando se trata de una política pública. Pero cuando se trata de pobreza y cuando se trata de desigualdad y su consecuencia directa, que es la inseguridad, la violencia, cuando se trata de eso, no hay manera de acelerar los pasos. Esa es la gran desgracia. O sea, es como va. No hay manera de acelerarlo. Es permitir, si ya sacamos a 13.4 millones de mexicanos de la pobreza, bueno, eso va a tener un impacto en la seguridad, por supuesto que lo va a tener. Si no, pregúntenle a la capital mexicana. La capital mexicana es un muy buen ejemplo de cómo durante años se trabajó en el tema del reparto y en el tema de alcanzar a los grupos vulnerables e incorporarlos a la sociedad. ¿Hay violencia en la Ciudad de México? Sí, nada más que no se compara a ningún otro lugar. O sea, ojalá y el país fuera la Ciudad de México, porque pues obviamente aquí se resolvió de una manera paciente y de largo aliento. Nada más que ahora tenemos prisa. Tenemos que resolver lo de Michoacán rápido. Tenemos que resolver rápido lo de Guanajuato, lo de Chihuahua. Tenemos que resolverlo muy rápido. Tenemos que resolver qué vamos a hacer con el cártel Jalisco Nueva Generación, con lo que está quedando de los residuos, porque esos residuos reverberan en el futuro. O sea, ¿no creen ustedes que el hecho de que estén matándose entre sí, como lo decía Calderón mismo, en Sinaloa, va a llegar va a concluir en el abatimiento del cártel? No, eso no pasa. No piensen ustedes que eso va a pasar. Se tiene que acabar realmente la raíz. Porque abatir criminales no acaba con los cárteles, ya lo vimos mucho tiempo. Para los que están pidiendo, incluyendo al alcalde Carlos Manso, sí, que él era partícipe de esa estrategia, era simpatizante de la estrategia de la mano dura. Él, ahí están las declaraciones de él. Así como era un hombre muy noble, también yo creo que tenía una estrategia equivocada, que era abatir a los criminales, nomás por el hecho de encontrarles un arma, les decía a los policías, ahí mero, mátenlos. O sea, yo no estoy de acuerdo con todo eso. ¿Qué va a pasar? ¿Qué sucedió con Sinaloa cuando se pelearon entre sí? Cuando mataron a los Beltrán Leiva, la organización sigue, los Beltrán Leiva sigue hasta el día de hoy. Ya no hay Beltrán Leiva.
está el Mochomo preso, Héctor Beltrán Leiva fue abatido, su hermano fue abatido, pero el cártel sigue. ¿Qué pasó con los hermanos Arellano Félix? El cártel, casi todos están muertos, ya ni siquiera el apellido figura, pero el cártel de los Arellano Félix sigue. ¿Qué pasa con el cártel de Juárez? Bueno, ahora tenemos dos brazos. Por un lado están los Salazares y por otro lado está la línea. O sea, y ese sigue estando vigente a pesar de que el Viceroy, que es el último gran capo del cártel de Juárez, está en Estados Unidos. ¿Qué quiero decir con todo esto? Pues que no se trata de esa estrategia ya falló, ya fracasó, pero la nueva, al mismo tiempo que tenemos una gran presión de Estados Unidos, va muy lenta, porque no hay manera de acelerarlo. Tienes que rescatar a todo mundo de las garras del narco. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo rescatas a los jóvenes? O sea, ahí está el ejemplo mayor. Es un chamaquito el que le disparó al alcalde, tiene 17, 19 años. Ahí está. Ese muchacho debió haber sido rescatado. Bueno, es que todavía no llegamos a ese momento en el que podemos rescatar a los muchachos de las garras del crimen organizado y rescatarlos incluso culturalmente. Porque, perdón que me extienda con esto, pero ¿cuál es el papel que ha tenido Televisa y TV Azteca en la formación de jóvenes que quieren dinero a toda costa, que están aferrados en que lo mejor es tener dinero y que nunca tuvieron una formación de valores, sino que se criaron con la televisión que les pide todo el tiempo ser güeros y tener dinero? O sea, ¿cuándo vamos a resolver también la parte cultural? Pues tenemos que inyectarles cultura, rescatar a los jóvenes, porque el resultado está ahí. Un joven mata a un alcalde, ¿por qué? No hay manera de frenarlo, hombre. Quien quiera matar, mata. Uh-huh. Ahí está Kennedy, ahí está Colosio. O sea, van a matar. Si quieres matarlo, vulneró todos los circos. Pues sí, porque es un chamaco con una pistola metida, guardada. Claro que matan. Matan porque se puede hacer, se puede. En el mundo se mata, se cometen esos homicidios. El tema es ir a la raíz, y la raíz tarda. Entonces, yo creo que es una gran conciencia la que se tiene que generar entre los mismos mexicanos de que vamos, pues sí, a ese ritmo. Y decíamos también, cuando arranca esta administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, que ya no podía culpar ahora, ¿no?, al sexenio anterior, porque es también un sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, que forman parte al final de un mismo plan de nación, ¿no? O sea, un plan nacional en el cual van fortaleciendo cada uno de sus pilares. En este caso, como decíamos hace un momento, también pensar en toda esta raíz que se identifica, que tenía que hablarse de las causas, qué estaba llevando a estos jóvenes a cometer estos crímenes, porque creo que ese es uno de los puntos también muy importantes, porque por un lado, tomando también parte de lo que decíamos de la oposición, en donde están buscando un culpable. O sea, los partidos políticos lo que quieren es eso, señalar, tú fuiste y tú eres el culpable de lo que está sucediendo. No, ojalá estuvieran buscando un culpable. No están buscando un culpable. O sea, lo que están buscando es culpar a la presidenta de México. Ya tienen su culpable. Sí. Culpar a Morena y al movimiento de la Cuarta Transformación. A la presidenta, directo. Es lo que le interesa. Ver tú los mensajes de Salinas Pliego, que es ahora el representante de la oposición. Ve tú a Alejandro Moreno. Sí, o sea, señalando directamente. Ya tienen un culpable de su negligencia, porque además es una negligencia heredada. El abandono de los pobres, el abandono de el abandono más de las políticas públicas para inyectarles otra cosa que no sea la mierda de Televisa. Sí, que es eso, ¿no? O sea, en realidad lo que están buscando es señalar directamente que están mal la política que actualmente está gobernando, con la intención también y con miras para las próximas elecciones que se puedan llegar a tener y que ellos puedan supuestamente llegar a subir un poquito más. Pero por el otro lado también vemos este actuar de Carlos Manzo, en donde tú también decías, Ale, es una estrategia en la cual sí se adopta un discurso totalmente punitivo y militarizado, que no está lejano de lo que se vio también con la guerra contra el narcotráfico, y que incluso a este personaje lo llamaban como el Nayib Bukele de aquí de nuestro país. ¿Por qué? Por estas intenciones que tenían de, a ver, tú tienes un arma, inmediatamente te vamos a abatir y vamos a premiar incluso a los policías que estén abatiendo a más personas. Bueno, pues esta estrategia también, cómo es que se posiciona y cómo logra toda esta popularidad a través de redes sociales, a través de todo lo que estaba
publicando en sus cuentas de Instagram, en sus cuentas de TikTok. Es decir, ¿a quién le estaba hablando también un personaje como Carlos Manso? Que no podemos coincidir, y también yo me pongo en esa postura de no coincido con la estrategia que estaba teniendo este personaje, pero para mucha gente sí veía a una persona que podía salvarles y que podía ayudarles en esta estrategia que pudiera llegar a tener. Y como decía hace un momento Ana Lilia, ¿no? O sea, totalmente la gente veía que esta persona podía ayudarles contra este delito de la extorsión, que eso es en realidad lo que busca la ciudadanía, que se detengan todos estos actos, que se detenga todo lo que está sucediendo con los crímenes de extorsión, pero que por el otro lado hay una estrategia nacional que va creciendo, que va sumando cada vez más, que va tratando de identificar cuáles son los errores. Y por eso la participación pasada me remitía a las causas y al análisis que se había hecho por parte del expresidente Andrés Manuel López Obrador, de decir abrazos no balazos. ¿Por qué abrazos no balazos? Porque identifiquemos en dónde están estos jóvenes, qué están haciendo, qué los orilla a ir hasta este punto. Claro, se tardó mucho esta estrategia, pero si en realidad hubiera una estrategia que diera resultados de un día para otro, muy probablemente no dudaría la Cuarta Transformación en empezar a aplicarla. Pero son también estrategias que se reconozcan cuál ha sido el camino que se ha recorrido en los 6 años pasados, que se vea cómo se avanza, y también ahora ya empezar a trabajar en un segundo piso en esta estrategia. ¿Cuáles son los puntos que se están trabajando? Pues obviamente sí, atender las causas, pero además también empezar a quitar a todas esas células criminales que están generando violencia, desarticularlas, a tratar de ver en dónde está el origen, y además por el otro lado empezar a rescatar a todos estos jóvenes. Por eso decía, también entre partidos, pues sí, lo que buscan es culpar a alguien. Ya están culpando a la presidenta Claudia Sheinbaum por parte de la oposición, pero tampoco reconocen todo lo que ha dejado y todo lo que ha habido en el resultado de la seguridad para esta entidad. Y un personaje que también fue muy criticable por otro lado, ¿no? O sea, Carlos Manso, con este actuar que pues sí no se coincide totalmente, pero también a estos jóvenes que no encuentran otra posibilidad que cometer este tipo de crímenes, aunque en realidad te das cuenta también de cuánto vale la vida de una persona cuando te enteras cuánto es lo que les van a pagar o cuánto es lo que habían aceptado a hacer un trato. Es un joven entre 17 y 19 años. Ustedes también se pueden a pensar, ¿yo qué estaba haciendo a los 17 y 19 años? Bueno, pues a lo mejor en otras condiciones, claro, estás buscando salir adelante, pero estos jóvenes no tienen otra posibilidad más que la que está a sus alrededores, y creo que esa es también una tarea que tiene el gobierno actualmente, de identificar y empezar a colocar ya más actividades, más programas quizás sociales, para que muchos jóvenes puedan acceder a la educación y estar también saliendo y no viendo esta opción de los crímenes como la manera que puedan obtener algún recurso. Y también culturalmente, ¿no? Que es esta idea de cómo dejamos de pensar en reproducir desde las telenovelas, las canciones, toda una cultura que 50 años de porquería transmitiéndose. No pretendo ser la tía panista, pero es real que hay una reproducción de la lógica pues del narco, ¿no? Operando día y noche, y que pues sí, una cosa es, hay quienes dicen, bueno, es que ya es parte de la cultura, y es como, claro, y no es que esté bien, ¿no? El hecho de cómo se reproduce esta idea del éxito en función de acceder a ciertos grupos, de tener dinero, pero también de esto pues que hemos visto que por más que quiera ser incluyente La Rosa de Guadalupe, pues ha reproducido un montón también de estereotipos, las telenovelas, las películas, no se diga Hollywood, obviamente, con este interés de terminar de forjar esta idea de lo que implica el narco en México, ¿no? Que les conviene bastante, y entonces generan, así como la idea del terrorista en Medio Oriente, ¿no? Y que tenemos un montón de películas sobre eso, pues también se ha estado gestando esa parte. Y sobre lo que decía Alejandro hace rato de hay prisa, yo creo que sí, porque hay dos cosas que hemos visto que en América Latina han hecho que simplemente los discursos y propuestas de la ultraderecha crezcan, que es el tema de la seguridad y el tema de la economía. El tema de la economía medianamente está, no medianamente, creo que está bastante avanzado en ese sentido en México. No estoy diciendo que ya se haya erradicado la pobreza y la desigualdad, pero es cierto que el tema económico se siente en el bolsillo, ¿no? Es decir, se ven los resultados, se ven los datos, están
ampliando también el margen en torno a los programas sociales, se está repensando incluso con perspectiva feminista, ¿no? Desde el gobierno. Eso es una estrategia que hemos visto que poco a poco ha ido dando resultados y que creo se pretende fortalecer, y la presidenta ha dicho que no va a haber ruptura en ese sentido con la política de por el bien de todos, primero los pobres y específicamente las pobres. Sin embargo, el tema de la seguridad es lo que genera que estos discursos terminen permeando en la sociedad y generan estos perfiles como pues en ese momento también hubo gente que sí se quedó con la idea, y muchos de los que salen ahí a marchar con la marea rosa siguen insistiendo en que la estrategia es la mano dura, ¿no? Eso permeó dentro de un sector de la sociedad que incluso al verse afectada, pues la revancha era, ¿no?, lo que correspondía en ese sentido. E incluso yo me atrevería a decir, no solamente gente de derecha, hay gente que cree dentro del obradorismo, que uno se pone a platicar con la gente, y también en ese legítimo cansancio en ciertas zonas, ¿no? Por ejemplo, recién estuve en Culiacán o en Chiapas, en donde la gente dice hay un cambio, pero claro que necesitan unas garantías de que siempre va a mejorar, ¿no? De que ya no va a haber una vuelta atrás. Entonces, ¿cómo lo cambiamos? Que no sea solo a través del discurso. Y yo creo que ahí es en donde cuesta trabajo que estas cifras logren permear dentro de la sociedad, porque lo que tarda más en cambiar, y ya lo hemos hablado aquí, es esa sensación, ¿no? La percepción en torno a la inseguridad. Eso es lo que más tarda en cambiar. Una cosa es que se puede cambiar la estrategia y va dando resultados, pero la percepción sigue generando ese malestar, es a largo plazo, y eso también culturalmente se tiene que cambiar. Entonces, ahí es en donde los Milei, los Bukele, los Bolsonaros, ¿no?, a través del terror, a través de la falta de mano dura, es que logran germinar. Y para cerrar, esto que decía también creo que Alejandro, ¿qué busca Estados Unidos, ¿no? Pues no solamente es el tema del oro, el tema de los recursos, ¿no? Y cuando decimos recursos, yo lo ampliaría al tema del aguacate. O sea, no estoy diciendo que sea una invasión en función del aguacate, pero las cifras son tremendas, ¿no? De lo que implica la importación de aguacate de México. México es el principal exportador de aguacate para Estados Unidos. Solamente de Uruapan es un negocio de 3,000 millones de dólares anuales. Claro, y imagínense, en 2024 México exportó hacia Estados Unidos más de 1,066,000 toneladas, ¿no? Y que la mayoría, además, no quiero decir que se está preparando para eso, pero sabemos que es en el marco también incluso del Super Bowl, ¿no? Ustedes recuerdan que hay una exportación grande en el marco del Super Bowl hacia Estados Unidos. De lejos le sigue Perú con 65,000, casi 66,000 toneladas, República Dominicana con 42,000, es decir, están lejos, ¿no?, de eso. Entonces, también es un tema de dinero más allá del aguacate y sus nutrientes y demás, es un tema de un gran negocio. Entonces, pues ahí está, hay varios intereses, pero yo sí me sumaría a esta parte de hay prisa, sí, primero de decir una pedagogía de qué es lo que está ocurriendo, cómo se generó esto que llegamos hasta este momento, porque también hay una generación. O sea, súmenle a esos jovencitos de 17, 18 años que tenían 10 años, 9 años cuando empezó la cuarta transformación. Y que nacieron con la guerra contra el narcotráfico. Totalmente. ¿No? Entonces, o sea, que sí creo fue esa. Que yo creo que hay ya una generación completa que no se dimensiona ya lo que implicó esa guerra contra el narco, se normalizó, ¿no? Entonces yo creo que sí hace falta también mucho poner este antecedente de cómo llegamos hasta aquí. Yo quiero retomar esta reflexión que ya hacían sobre la parte cultural. Y pienso en no solo las televisoras, sino qué daño le han hecho también estas plataformas que se han dedicado a mercantilizar el tema del narco, presentándolo de manera falsa y edulcorada, como si fuese todo ese glamour que él usa en sus personajes. Lo han hecho películas de Hollywood, películas europeas. Recientemente tuvimos escándalos también con películas que plantean un tema que ha costado sangre, que sigue costando sangre a este país,
para que las drogas lleguen a otros países que no asumen responsabilidad, pero también está esta otra parte de la mercantilización del uso que se le da a un problema grave que hemos enfrentado como sociedad. Estas plataformas que ahora promueven esos contenidos de un narco edulcorado, y que esto tiene un impacto en la población, en quien consume esos contenidos. Por mi parte, yo rechazo ver todo lo que tiene que ver con un problema que nosotros como periodistas documentamos. Es decir, no es espectáculo, y también se tendría que plantear que se asuman responsabilidades en ese sentido. A mí me parece inconcebible que en estos tiempos estemos viendo que influencers son parte de esas familias criminales, y que hay periodistas que le van dando juego a todo ese tipo de contenidos, periodistas que han hecho también una mina de oro de sacar lo que saque el influencer que está vinculado a tal o cual mafioso. Todo eso me parece que es rechazable, porque entonces te estás convirtiendo en parte de ese problema que debemos erradicar. Así que sí, ese planteamiento cultural donde se deje ya de presentar a los jóvenes una realidad que no es. El crimen organizado, el narcotráfico genera violencia, genera muerte, genera lo que estamos viviendo en estos momentos con esta tragedia de Michoacán, porque es tragedia el asesinato de el alcalde, y también la situación de este joven que decidió hacerlo. Habrá que ver por órdenes de quién, y la autoridad tendrá que resolverlo, pero esto implica también un trabajo conjunto de las autoridades, y aquí va mi segundo planteamiento en el tema de las estrategias. Sí, hemos seguimos padeciendo estrategias de esa mano dura, que era la que pretendía implementar Calderón, que sabemos que se impone para legitimarse en la presidencia, y que fue un fracaso, y las cifras están ahí: desaparecidos, personas violentadas totalmente en sus derechos, obvio las cifras de crímenes también, que están ahí porque son parte de esa problemática que estamos arrastrando. Y hasta ahora se empieza a hablar de un tema de inteligencia, y aquí me concentro rápidamente. He planteado, y bueno, lo hemos analizado acá, y Alejandro decía, pasan los años y siguen los grupos criminales. A veces ya no están ni las cabezas que le dieron nombre a esas organizaciones, y sigue el grupo criminal. Y es que el meollo del asunto está en que las autoridades no se han dado a la tarea de ir a la parte financiera. Y es algo que debemos destacar, porque la estrategia que hoy mismo se está refrendando en la conferencia mañanera es reforzar precisamente la parte de inteligencia. Y cuando hablas de la parte de inteligencia en temas de seguridad, necesariamente te lleva a la parte de inteligencia financiera. ¿Cuántas fortunas de grupos criminales hemos visto que se estén incautando? Y yo insisto en esta parte. El grupo criminal opera no solo por los que están ahí empistolados amenazando a la gente para que pague una extorsión. Opera por los delincuentes de cuello blanco que mueven esos capitales que a veces se dicen parte del jet set de la sociedad, y que lavan su dinero en las grandes instituciones bancarias. Grandes me refiero a de enorme tamaño. Lo vimos con casos como los bancos internacionales que han lavado dinero de grupos criminales, y que no solo es dinero de comercialización de drogas, sino de este tipo de delitos como la extorsión, que se convirtió en una de las principales vías de ingreso para grupos del crimen organizado. Entonces, esta parte de la estrategia financiera me parece que es vital que se ponga en marcha a profundidad, pero eso requerirá también que el fiscal se despabile y que haga su trabajo, y que el Poder Judicial, que se ha renovado y tiene que demostrar que es un poder renovado, deje de ser un obstáculo o un aliado, en el peor de los casos, para los criminales, porque cuando el Poder Judicial descongela las cuentas para un grupo criminal, se vuelve cómplice de ese grupo criminal. Que era la constante, además, ¿no? Recordemos. Sí. Fíjense, ahora que mencionas lo de las mafias italianas, la mafia siciliana es del siglo XIX. Uh-huh. Siglo XIX. Y empezaron con el piso, derecho de piso. Hasta la fecha. Uh-huh. Siguen ahí. O sea, estamos hablando de más de 100 años
150 años llevan la mafia siciliana sobreviviendo, a pesar de toda la persecución, en ocasiones de Estados Unidos mismo, adentro, en Italia. Italia mismo pagó con, pues todos lo sabemos, con todo lo que ha pagado Italia de muertes y demás, y ahí siguen los grupos criminales operando. O sea, es decir, no es por el lado de abatir a las mafias, porque eso se sustituye rápido. Las cabezas rápido se sustituyen, pues es un negocio. Fíjense, usted a lo mejor no lo saben, pero yo cuando estaba jovencito en Ciudad Juárez, tomaba whisky. Después tomé tanto que lo abandoné porque no me provoca el olor. ¿Por qué? Porque era muy barato. ¿Por qué? Porque en Ciudad Juárez se producen 2 whiskies. No sé si ahora, creo que ya no, pero el Juárez Waterfield y el Straight American. Los 2. ¿De dónde viene? ¿Por qué se hace whisky en Juárez? Bourbon, que sería, digamos, por la denominación de origen. ¿Por qué? Pues porque durante la prohibición de Estados Unidos, de hace 100 años, se fueron a Ciudad Juárez a producir. Y entonces, pues todavía están algunas destilerías, son muy bonitas, grandotas, etcétera, en las afueras, junto a los algodonales que ya fueron sustituidos ahora por la industria maquiladora. Ahora ya no hay algodón, hay maquilas por el modelo que se implementó por los ricos de Ciudad Juárez. En fin, una cosa que hasta el día de hoy pues ha generado desigualdad, como sabemos, y demás. Bueno, todo eso para decir cómo había una necesidad de amapola. Pues fueron y sembraron los gringos fueron y sembraron a Sinaloa, dieron la semilla, organizaron pues la siembra. Tenía necesidad de marihuana. Pues bueno, México les empezó a dar marihuana. Luego de coca, pues también de coca. Luego de fentanilo, pues también de fentanilo. De tachas, lo que quieran. Allá hay un mercadote, hombre. Y así ha sido siempre. Siempre, y así va a seguir. Va a haber quien desde la mezquindad diga, pues no me importa que se envenene a la gente, no me importa, yo lo hago, y si me matan en el proceso, pues que me maten. El tema no es el tema no son las mafias van a estar ahí, van a siempre buscar cómo evadir la justicia. El tema es cómo les quitamos a los jóvenes, cómo les quitamos a los pobres, cómo le quitamos a los grupos criminales, a la gente que no tiene más opción que verse involucrado en un grupo criminal. El Chapo, yo tenía un amigo que decía, un narco es siempre un empresario que en algún momento lo perdimos. Y hay mucha razón en eso. O sea, ¿qué hubiera sido si el Chapo tiene otra oportunidad de ir a la universidad? Pues a lo mejor, no sé, tendría... No, me explico, o sea, no sabemos, nunca vamos a saber. ¿Por qué? Pues porque está preso después de haber matado no sé cuántos, haber traficado no sé con cuánto, etcétera. O sea, lo que se tiene que trabajar es la alternativa para que no se formen ejércitos de criminales. Sí, va a haber siempre, pues la mafia siciliana ahí sigue, y van a seguir, los Valencia van a seguir 200 años más. El tema es no los cárteles, no las cabezas de los cárteles, la base social. No podemos permitir más que haya base social, que los jóvenes malgasten su vida. ¿Qué va a pasar ahora que vea la familia la foto del chamaquito de 17 años que mató un alcalde? Que la vea. A llorarle al pobrecito muchachito porque lo mataron, porque además en el fondo es real, pobrecito muchachito. Sí, es un asesino y todo lo que ustedes quieran, sí, pero detrás hay una historia de abandono primero institucional que tenemos que resolver. Pero obvio, eso lleva tiempo. Me regreso un poco porque me quedé clavado en el asunto de lo de la cultura y narcocultura. Mi primera novela es una novela que yo pensaba que iba a ser de amor, y ya lo he contado, y me salieron un montón de balazos, pum, 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 salieron un montón de balazos. Pues soy juarense, mis historias venían de cuando yo era reportero policíaco en Ciudad Juárez, y ahí está mi novela, Corazón de Kalashnikov. Bueno, era una propuesta mía de una novela de amor en medio de la adversidad juarense. Yo nací en un barrio muy bravo, sigue siendo bravo al día de hoy, la Melchor Ocampo. Bueno, alguien reseñó rápidamente mi novela como narconovela. Mi segundo libro, yo le puse abajo,
no escribo narconovelas en mi biografía, porque a mí no me parece. El prefijo resuelve todo. Narcolanchas, narconovelas, narcomadre, narcopadre, narco... ¿qué? ¿Qué narcopatria? No somos narconada. O sea, no podemos normalizarlo poniéndole un prefijo y normalizarlo. Tenemos que abatir, pero la cultura de endiosar a los narcotraficantes y demás, se tiene que trabajar. Eso no significa dejar de narrar, porque nosotros tenemos que contarlo. Siempre se tiene que contar. Pero dejar de romantizar. De ensalzar como hacen periodistas también. Y romantizar. Uh-huh. Entonces creo que, pues bueno, ya nos acabamos, el tiempo se me hizo súper rápido. Sí, nuestro tiempo se acabó, sí. Pero sí, hay detrás una gran, enorme reflexión. Van a matar a más gente, si quieren, sí. Esa es la desgracia. Tenemos que trabajar a contrapelo, a abatir las causas que generan esta violencia, las causas, irnos a las causas. Lo demás no funcionó, en ningún país del mundo funcionó. Y a esto le sumo, ya solo para terminar, que no seamos deshumanos, ¿no?, ante estas tragedias. O sea, a eso es a lo que nos han llevado por muchísimos años, a llamarlos criminales, a llamarlos de la peor forma. Sí cometieron un asesinato, pero hay que preguntarnos por qué, ¿no? ¿Por qué están cometiendo todos estos crímenes? Y creo que era parte de lo que ya estabas tú diciendo, ¿no, Ale? Un punto en el cual sí mostrar la otra cara de la moneda, que hay una familia que no sabe todavía que su hijo fue la persona que asesinó al alcalde de Uruapan, y que todavía viene ese reconocimiento. Decía la esposa de Carlos Manso el día de ayer, allí en su homenaje, Grecia Quiroz, una madre también está llorándole a su hijo, pero todavía no sabe, ¿no? Apenas viene esa parte. ¿Qué fue lo que lleva a este joven? Creo que ahí radica muchas preguntas. Hay todavía varios cuestionamientos que no tienen respuesta, pero que sí entendamos que no hay que perder, que somos humanos, y no hay que deshumanizarnos, que ha pasado eso durante muchísimos años. Pues eso, pensar en que hay múltiples factores, ¿no?, que nos llevaron aquí, que no se trata aquí de dar respuestas en esta mesa, sino de complejizar incluso ese tema, de poner sobre la mesa los factores culturales, económicos, el abandono institucional, el abandono de las faltas, que eso bien pudo haber sido solo narrado en las noticias como un nini más, ¿no? Es cambiar todo de raíz. Así que pues yo creo que nos toca seguir poniendo todos esos elementos a debate, y pues de nuevo pensar que sí se puede, también que esto no sea desmoralizante, sino al contrario, pensar cómo le entramos desde el periodismo, desde la sociedad, desde la comunidad, a hacer más comunidad también, para pues volver a atar ese tejido social que se destrozó tan fuertemente durante las últimas décadas. Y esperamos respuestas pertinentes, claras, también para que la autoridad demuestre cuál es la estrategia correcta. Uh-huh. Y bueno, gracias a todas, a todos por estar con nosotros el día de hoy. Les invitamos a que comenten también por este espacio. Nos vemos. Bye.